Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Edson Pacheco Suel. Yo soy psiquiatra de niños y adolescentes. Actualmente trabajo en el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. Y el día de hoy, el tema que deseo, con mucho entusiasmo poder presentarles es este tema relacionado a pautas para el uso de instrumentos de tamizaje para detectar problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. En particular son estos tres, el PSC, ya, el Apgar familiar y el BIF. Son herramientas bastante interesantes para detectar, de hecho, los principales y más frecuentes problemas de salud mental en esta población, ¿sí? Entonces lo que vamos a comentar el día de hoy son estos tres. El PCC en realidad son las siglas en inglés de lo que se conoce como lista de síntomas pediátricos. Y de hecho tiene varias versiones. En la que vamos a comentar el día de hoy es la que tiene 17 ítems. Y la boca familiar y la ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil, o BIF por sus siglas, como las conocemos en los documentos del MINSA. Para cuando acabemos la sesión, el objetivo es que el participante pueda llegar a conocer las principales pautas para realizar estos tamizajes para detectar problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Empecemos entonces por el primero, el PSC-17. El PSC-17 es una herramienta de tamizaje, es decir, una herramienta que al realizarla nos va a permitir poder hacer una aproximación del riesgo que presentara bueno, en este caso, ¿no? Un niño o un adolescente de presentar algunos problemas de salud mental. Esta no es una herramienta diagnóstica, ninguna de las que le estoy mostrando es una herramienta para hacer un diagnóstico, simplemente son herramientas para hacer una valoración de riesgo. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos va a permitir decidir tempranamente si pues vamos a hacer, por ejemplo, una derivación o referencia a un lugar más especializado para hacer una evaluación, evaluaciones mucho más específicas, ¿ya? Es básicamente para eso, para hacer una herramienta de aplicación rápida para tomar decisiones en base a un riesgo, ¿sí? No para hacer diagnóstico, repito, esto es valiosísimo porque con los resultados que tengamos no vamos a decir a una persona que su chico, su chica o su niño o niña, su adolescente tiene un problema de salud mental, ¿no? Sino que vamos a decir que vamos con esto a hacer una derivación o hacer más evaluaciones que sean correspondientes, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando del PC17. Esta es una herramienta bastante sencilla de usar, son 17 ítems en este caso. O sea, 17 preguntas que le aplicamos al niño, niña, adolescente. Esta es una versión este, mm, hecha para nuestra población y la respuesta a cada una de estas preguntas es una respuesta de frecuencia, sea nunca, a veces o frecuentemente. Sí, yo sí sugiero que nosotros apliquemos estos tamizajes, que nosotros seamos los que preguntemos, no tanto solo dárselo al adolescente, por ejemplo, para que lo llene, ¿no? Sino que nosotros lo preguntemos. Así es más práctico. Muy bien, entonces estas son las 17 preguntas que voy a comentarles, ¿ya? Entonces, este es un cuestionario breve, pues, relativamente rápido de tamizaje que apoya la identificación de riesgos de presencia de problemas emocionales y de conducta en niños, niñas y adolescentes. Cuando hablo de emocionales me refiero a tristeza, ansiedad, y de conducta, pues problemas como de inquietud, irritabilidad, agresividad, entre otros. Entonces, como les comentaba hace un rato y en todos los tamizajes, la presencia de un resultado positivo indica la necesidad de realizar una evaluación más exhaustiva, con más detalle, ¿no? Por un profesional de salud mental. Entonces, estas pruebas determinan riesgo, pero no establecen diagnósticos. En el caso de estas son 17 ítems, ¿ya? Em, Ahora, para adolescentes se presenta en dos versiones, una para padres y o cuidadores y otra versión como específicamente para los adolescentes, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco más de los adolescentes. Ya las respuestas que les comenté hace un momento son esas tres. Y bueno, una vez hayamos respondido esas preguntas o marcado en la ficha las preguntas, ¿cómo calificamos el riesgo? Cada ítem, cuando respondemos en nunca es un 0 punto. Cuando la respuesta es a veces o frecuentemente, ya calificamos como 1 punto en el caso de a veces y frecuentemente 2 puntos. O sea, el puntaje mínimo que podríamos tener es 0, si responde 0 a las 17 preguntas, y el puntaje máximo sería 34 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calificamos?
Se obtiene la suma de los puntajes individuales de cada ítem. El puntaje va de 0 a 34 puntos. El punto de corte es mayor o igual a 15 en ambas versiones, sea padres o adolescentes. Lo importante es que uno se dé cuenta de que si es 15 o más, ese vamos a calificar como un resultado positivo para esta prueba y haremos la derivación donde corresponda, ¿ya? A profesionales de salud mental, psiquiatría, psicología o lo que corresponda digamos, a nuestro establecimiento donde estemos, ¿sí? El puntaje por encima de este punto, o sea, de 15 o más, sugiere la necesidad de realizar una evaluación más profunda por un profesional. Entonces, estas son las preguntas. No vamos a entrar demasiado en detalle con ellas porque la verdad son bastante sencillas, pero son estas. La una es, ¿te sientes triste? La dos, ¿te sientes pesimista? ¿Piensas que las cosas son difíciles y te van a salir mal? La tres, ¿te sientes mal contigo mismo? ¿Te preocupas mucho? Aquí ya estamos un poco pasando de la tristeza, un poco entrando más a la ansiedad, hablando de emociones, ¿no? Parece que te diviertes menos que antes, te aburres fácilmente. Uno de los criterios, por ejemplo, para depresión o trastornos depresivos es esto, la dificultad o alteración en la capacidad de sentir placer. Si ya no me divierto, ya no siento placer tanto como antes. Ahí está la pregunta 5. ¿Te cuesta estar tranquilo? Volviendo a entrar un poco a lo que es la ansiedad, sueños despierto o estás en tu propio mundo, distraibilidad, te distraes fácilmente, nuevamente entrando desde esta parte, te cuesta concentrarte, volviendo a esta parte. En temas de depresión y ansiedad es muy frecuente que también haya cuestiones de distraibilidad y consecuencias en base a ellas, ¿no? Por ejemplo, problemas en el colegio y demás. ¿Ya? Hablando ya un poco más ahora de conducta, la pregunta de si eres muy inquieto o te sientes muy inquieto, tienes demasiada energía, peleas con otros chicos o adolescentes, algo ya entrando más al tema de conducta, ¿no? Problemas de conducta, de desafío a la autoridad, etcétera. No sigues las órdenes reglas o las reglas, no comprendes los sentimientos de los demás, un poco buscando mentalización, empatía, molestas o te burlas de los demás, hablando ya está en esa parte de conducta, culpas a los demás de tus problemas, como yo hago algo, pero no, no asumo la responsabilidad por eso, ¿no? Sino que culpo a otras personas sabiendo que esas personas son inocentes y sabiendo de que pueden haber consecuencias para ellas de forma injusta, ¿no? Te niegas a compartir. Y la última pregunta es, ¿tomas cosas o coges cosas ajenas? ¿Sí? Ahora, hay una pregunta extra que se agrega al tamizaje al final, que no son parte de las 17 preguntas, pero que igual es válida e importante como para hacer una evaluación mucho más integral. Es, ¿consideras que tienes algún problema emocional o del comportamiento para el cual necesitas ayuda? Si la respuesta es sí, de todas maneras son la derivación, independientemente de lo que haya salido en las 17 anteriores preguntas. ¿Ya? Muy bien, ahora el hogar familiar. APGAR, si se preguntan, viene de una prueba que se realiza a los recién nacidos para evaluar este, mm, para evaluar, digamos, el estado en el que nacen, hacer una valoración del riesgo, ¿sí? Un Apgar en recién nacidos, pues usualmente, esto sí lo deben haber escuchado, bueno, entre 9 y 10 es lo que lo normal, y probablemente un puntaje menor hable un grado de distrés. Es una prueba bastante común, se hace a todos los recién nacidos, ¿sí? Y como tal, pues de ahí deriva el nombre de Apgar familiar, es como una prueba de evaluación del riesgo en el nivel familiar, ¿ya? No es que Apgar signifique el apellido del descubridor o el desarrollador de la prueba, no, se refiere al otro. Y en este caso es algo parecido. Aquí tenemos un grupo de preguntas y también las respuestas se evalúan la frecuencia, pero en este caso la frecuencia es de cinco niveles, ¿no? Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Y como en el tamizaje anterior, sugiero mucho que nosotros hagamos las preguntas, ¿ya? A los niños y adolescentes. Entonces, estas son las preguntas, no son gran cosa, se evalúan con respecto a cómo es la percepción de la dinámica familiar o de la familia, ¿ya? O las respuestas de ellos ante un estrés, ¿sí? Y la interpretación que se ve es la como está abajo y que después vamos a conversar, ¿ya? Normal, disfunción leve, disfunción moderada, disfunción severa. En este caso es al revés, a más puntaje es como que el riesgo es menor, y el riesgo es mayor a menos puntaje haya, porque las preguntas van hacia lo positivo. Muy bien, vamos a ver. El labor familiar nos muestra la forma en que el adolescente percibe la funcionalidad de su familia y su integración dentro de ella. Ya, o sea, habla mucho de la relación también, cómo funciona la familia y cómo es la relación con ella. Y de acuerdo al puntaje se califica como normal, disfunción leve, moderado, severa. Entonces así se interpreta el puntaje.
Normal de 17 a 20 puntos, disfunción leve de 13 a 16, moderada de 10 a 12 y severa de 9 o menos, ¿ya? Estas son las preguntas de la red familiar. ¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema y o necesidad? Y ahí respondo en cuanto a la frecuencia que hemos comentado, ¿no? Me satisface cómo en mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas. Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mi deseo de emprender nuevas actividades. Me satisface cómo mi familia expresa afecto y responde a mis emociones tales como rabia, tristeza, amor. Me satisface cómo compartimos en mi familia. Y aquí hay tres subpreguntas, ¿no? ¿Me satisface cómo compartimos en mi familia el tiempo para estar juntos? ¿Me satisface cómo compartimos en mi familia los espacios en la casa? ¿Me satisface cómo compartimos en mi familia el dinero? Otra pregunta es, ¿tiene usted o usted tiene un amigo cercano a quien pueda buscar cuando necesite ayuda? ¿Estoy satisfecho con el soporte que recibo de mis amigos? Entonces, estas son las preguntas que vemos en el área familiar. Em, Volvemos un poco a la ficha de tamizaje, ¿ya? Entonces hemos hablado de los puntos que nosotros podemos hacer, perdón, de los criterios que hemos decidido para evaluar si es que una familia está en un grado de disfunción o no, ¿sí? En este caso, el puntaje va así. Si la respuesta a la pregunta es nunca, ahí el puntaje es cero. Si es casi nunca, el puntaje es uno. Si algunas veces dos, casi siempre tres y siempre cuatro. Y de acuerdo a ello hacemos la sumatoria. Muy bien. Mm, Vamos a al siguiente tamizaje. El siguiente tamizaje es la ficha de tamizaje de violencia familiar y maltrato infantil, o BIF. Esta es una prueba bastante interesante, puesto que lo que hace es hacer una aproximación también como de un riesgo de la presencia de violencia y maltrato infantil. Esta es una prueba también ya anteriormente utilizada en documentos del Ministerio de Salud. A diferencia de las otras en las que hay un puntaje muy objetivo como para decir que hay riesgo o no, aquí son de hecho varias preguntas y de acuerdo a la presencia de alguna de ellas, de al menos alguna de ellas, uno ya podría hacer la presencia de que, o sea, la valoración de que podría haber algún grado de riesgo, ¿ya? Igual, sigue siendo un tamizaje bastante sencillo, aunque son un poco más de preguntas. Entonces, por ejemplo, empieza diciendo así, ¿no? Leemos a la persona que está frente a nosotros, debido a que la violencia de la familia es dañina para la salud de las personas en todos los programas de salud, estamos preguntando a los pacientes si actualmente están en esta situación para participar con ellos en la solución de su problema. Por favor, conteste esas preguntas. Y ahí empezamos, ¿no? Si es una persona mayor de edad, alguna vez un miembro de su familia le insulta, le golpea, le chantajea, le obliga a tener relaciones sexuales. Esta ficha no es exclusiva para menores de edad, ya no es que se la haga solo a menores de edad, está diseñada para detectar violencia familiar, violencia intrafamiliar en cualquier persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de si es padre o madre de familia, les preguntamos, ¿no? ¿Su hijo es muy desobediente? Sí o no. ¿Alguna vez pierde el control y le golpea? Sí, no. Ya. Y luego, hacemos la siguiente parte en esta evaluación, es una evaluación que ya está dirigida a hacer una evaluación por parte nuestra a los menores de edad, ya que qué cosas, qué signos nosotros podremos buscar y luego marcar su presencia en esta ficha. Y aquí los signos que nosotros vamos a llegar a observar son a nivel físico, psicológico, sexual o negligencia. Sí, repito, esos ya son signos que nosotros vamos a buscar. La primera parte está como diseñar para adultos o los padres de familia. Repito nuevamente, aquí no es que haya un puntaje que yo voy a utilizar para derivar, sino que la presencia de cualquiera de estas cosas ya me hace pensar de que esta familia o este chico o chica, este niño o niña va a necesitar tal vez una evaluación un poco más profunda. ¿Eh? Bueno, entre los signos que vamos a buscar en los menores de edad, por ejemplo, a nivel físico, la presencia de hematomas, contusiones que no tienen explicación o cuya explicación se hace muy confusa,
cicatrices, quemaduras, fracturas que, repito, otra vez no tengan una explicación clara, marcas de mordeduras, lesiones en genitales, laceraciones en la boca, mejillas, ojos, quejas crónicas sin causa aparente, ¿no? Quejas crónicas a nivel físico, por ejemplo, dolores de cabeza, problemas de sueño, interrupción del sueño. Otra cosa que podemos buscar es problemas en el apetito, enuresis, o sea, que se orina de forma inapropiada, por ejemplo, en sus pantalones o en la cama, en el caso que sean niños. A nivel psicológico, otras cosas que podríamos llegar a evidenciar es extraña falta de confianza en sí mismo, como que pareciera como que no confía poco en sí mismo, que duda mucho de sus capacidades o tiene que estar pidiendo como eh, evaluación de otras personas para recién hacer algo. Otra cosa que podemos buscar es que se le nota triste, deprimido, angustiado, o demanda mucho atención de los cuidadores o de otros adultos, o de nosotros mismos. Si hay mucha agresividad o pasividad frente a otros niños, como que está muy agresivo frente a ellos o como que no reacciona mucho frente a ellos. Si tartamudea, sobre todo si este tartamudeo aparece en situaciones de mucho estrés para él, ¿no? Estar frente a un extraño o demás. Por ejemplo, temor a los padres o temor a llegar al hogar. Lo muy usual es que un niño se emocione o desee mucho volver a su casa, ¿no? O volver a verse a sus padres, como que la casa es un lugar seguro, pero cuando hay lo contrario a esto, no quiero ir a mi casa o tengo ansiedad de volver a verme con mis padres, pucha, y ahí hay que tomar un poco de atención, ¿sí? Roba o toma cosas que no son suyas, miente, es fuga de casa, desobediente frecuentemente o agresivo. O por ejemplo, que se falte al colegio, o sea, o que se escape del colegio, si llega muy temprano a la escuela o se retira muy tarde de la escuela, como que otra vez pareciera que no quiere estar en casa, que su rendimiento es bajo, se aísla de las personas, ha intentado suicidarse, si usa alcohol, drogas o tranquilizantes, si a nivel sexual tiene conocimiento y conducta sexual inapropiados, si hay irritación, dolor o lesión en la zona genital, si el embarazo es precoz, si ha habido abortos o amenazas de enfermedades de transmisión sexual y negligencia, ya como que ya falta de cuidados, por ejemplo, falta de peso o pobre patrón de crecimiento, que está creciendo poco, está creciendo muy lento, si no tiene las vacunas apropiadas o que se ya consideran para su edad, si no tiene atenciones de salud, o si sufre accidentes o enfermedades muy frecuentes, si lo vamos a descuidar en su higiene o en su aliño personal, si hay falta de estimulación en su desarrollo, y si lo encontramos frecuentemente pues con fatiga, sueño o hambre. Ya, bueno, entonces básicamente cómo se realiza la, la ficha. Eh, em, Aquí nuevamente vamos a comentar muy brevemente, ¿no? Si es adulto, si le han obligado a tener relaciones íntimas, si creo que es muy obediente, si alguna vez pierde el control, lo golpea. Y bueno, estas son los ítems que hemos mencionado anteriormente. Recuerden, a nivel físico, psicológico, a nivel sexual y también a nivel de negligencia. Y también como en los otros tamizajes ya, independientemente de lo que marquemos o no, si tan solo hubiera la duda ya de la presencia de problemas de salud mental, depresión, ansiedad o problemas de conducta, si hubiera la sospecha, independientemente de los puntajes de los tamizajes ya, de una disfunción familiar, si hubiera la presencia, independientemente de lo que hayamos marcado en este último tamizaje, de la presencia de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, independientemente de eso, si solo hubiera la sospecha nuestra, vale la pena igual de todas maneras hacer una derivación mucho más profunda por profesionales de salud mental, ¿sí? En conclusión, los principales problemas de salud mental en niños y adolescentes pueden ser buscados de forma temprana, a más temprano mucho mejor porque permite hacer intervenciones oportunas y sobre todo en diversos contextos en los que ellos se desenvuelvan, ¿no? Casa, escuela. Estos tamizajes buscan determinar el riesgo de problemas de salud mental en niños y adolescentes en la dimensión emocional, conductor familiar y social. Repito, determinar el riesgo, no son diagnósticos, son solo de riesgo. Permiten evidenciar la presencia de riesgo de problemas de salud mental y derivar a las instituciones y autoridades competentes. Esto sí es parte de un manejo integral, ¿sí? Porque es importante, por supuesto, hacer la derivación a profesionales de salud mental, pero como la salud mental no es solo un tema de trabajo con, pucha, no sé, psiquiatras, psicólogos y solo eso, sino que involucra un trabajo mucho más integral, ¿no? Con todas las instituciones que sean necesarias, desde, por ejemplo, el colegio o instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, la línea 100, centros de emergencia mujer, comisarías, etcétera. Es un trabajo bastante coordinado, pero bastante importante si es que de verdad nos interesa
ayudar a los niños y adolescentes. Estas son la bibliografía que hemos utilizado para la presentación del día de hoy. Este, de hecho, les agradezco mucho que hayan podido, aunque sea de esta manera, estar un tiempo conmigo, cualquier cosa. Mi correo es Edson Pacheco Z, así se lee, Edson Pacheco, ¿no? edsonpachecoz@hotmail.com. Muchas gracias. Hasta pronto. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.